decía antes, sentir la no asistencia como por razones de copia de trabajo del señor alcalde, doblemente porque no está con nosotros y porque también es una oportunidad que yo pierdo de poderle decir que Calatrava la Nueva hay que trabajar mucho más por ella. Que Calatrava la Nueva, el Sacro Convento Castillo de Calatrava la Nueva, necesita de mucho trabajo y de mucho mantenimiento. El mantenimiento se está haciendo extraordinariamente bien. Lo digo con toda sinceridad, si no fuese así no lo diría. Pero sí quiero decir, y estoy seguro que Luis María se lo transmitirá al señor alcalde, que una vez más siento varias cosas, ¿no? Una es que la ermita de la Virgen de los Mártires, de la que os voy a hablar, siga estando en un estado ruinoso, siendo la capilla más emblemática y más querida por los caballeros y monjes de la Orden de Calatrava, mucho más que esta basílica. Y os diré por qué. Y segundo, ahí detrás de la capilla de los Padillas existía el relicario y la sacristía, y están detrás, las han tapiado. Señores, ahí existe. Esa tapia no debería existir. Ahí detrás estaban las dos capillas más importantes, una detrás de otra, de la orden en esta basílica. La sacristía y el gran relicario que tenía, y que contenía una inmensa riqueza, tanto espiritual como material de la orden. Por vergüenza, ¿por qué no sé qué lo han tapiado los arqueólogos? Que resulta que los arqueólogos, me estoy saliendo del tema, pero me lo van a permitir, creo que merece la pena. Los arqueólogos no pueden tocarse la piedra porque hay cuidado, no se puede tocar porque la historia y la historia. Y resulta que nos tapian indebidamente nada menos que dos capillas de lo más importante de esta basílica. Señores, indígnense y no lo permitan. Luchemos porque se quite esa tapia y que, para la vergüenza nuestra, se vean las ruinas que hay detrás. Las ruinas. A ver si así el corazón y lo que sea se nos conmueve y se puede restaurar, al menos con dignidad, como la última capilla o la anterior, ¿no? Que por lo menos están limpias, aseadas y se ven como eran más o menos. Creo que estarán ustedes todos de acuerdo conmigo. Bien, pues voy a pasar al tema de hoy. De Calatrava podría hablarles, algunos de ustedes estaban aquí un ratito, podría hablar de horas y horas y horas, porque muchas horas me he pasado aquí. Y yo empecé 40 años, pues sí, tal vez. Yo soy de Ciudad Real, yo venía de Cádiz, donde estudiaba, entonces estudiaba, después trabajaba, después me casé y siempre venía a ver a mis padres y visita obligada, como decía después mi mujer, visita obligada era Calatrava la Nueva. Es decir, que yo he visto toda la restauración que se ha ido haciendo. Y he ido diciéndole algunas cosas a los arqueólogos. Algunas no me han hecho caso, otras me han hecho caso después de muchos años, como pasó el caso de la sala capitular, que llevé 8 años diciéndoles que excavasen, porque claro, yo sabía que ahí estaban los sepulcros de los priores y me decían, ¿cómo van a estar allí? Los priores están... sí, yo digo, sí, el campo santo de los monjes está en el claustro. Ah, pues no, claro, si no han excavado siquiera. No, los priores están ahí. Me hicieron caso después de 8 años, naturalmente no me van a reconocer nunca, ni me importa. Lo importante para mí es que Calatrava se levante y se reconstruya, y sobre todo que sus ideales se difundan. Y ahí están los priores. Hay 5 que se ven y debajo seguro que hay más. Bien. Como les decía, me ha interesado una enormidad siempre la historia de Calatrava, como maestro de la historia, me ha gustado la historia de Calatrava, porque he vivido intensamente y vivo intensamente lo que aquí se vivió. Para mí estas piedras están vivas, no están muertas. Aquí hay sepulcros de insignes maestres. Las piedras que pisamos, no las antiguas, naturalmente, estas son nuevas. La han pisado cientos, miles de jóvenes que entraron aquí con 18 años, como ese jovencito que me está mirando ahora mismo, y que entraba aquí y hasta el apellido perdía.
porque su ideal era luchar en pro de la fe cristiana que tenía, y que tenía que luchar contra los moros porque nos impedía luchar y propagar nuestra fe, ni siquiera propagarla, vivirla. Y ese era el motivo, y ese fue el motivo de la creación de las órdenes militares en España, como lo fue por las cruzadas en Tierra Santa. Aquí en España era otra cruzada, por lo tanto. Por eso, después, San Fernando hizo la cruzada en España y San Luis la hizo en Jerusalén. Uno con éxito y otro, por desgracia, con bastante poco éxito. Bien, pues bien, podría, como decirles, hablarles de muchísimas cosas de ello. Y si algún día puedo, sin duda, vendré encantado a hablarles, pues solamente con que les hablase de lo que hay aquí, entre estas paredes nada más, tendríamos para entretenernos un rato la más interesante, porque aquí, al estar enterrado tanta gente que tuvieron tanta historia y que hicieron tantas cosas en España, pues tendríamos para entretenernos muchísimo. Pero no, hoy yo he querido hablarles de la Virgen de los Mártires de Calatrava, un tema pues bastante inédito para la gente, ¿no? Sin embargo, para mí ha sido muy importante, y ha sido muy importante porque cuando yo he venido aquí a vivir entre sus paredes, que era lo que hacían los caballeros, siempre aparecía la dama de los caballeros. Todo estaba impregnado en esos caballeros, como aquel joven que me está mirando, pues para ellos su dama era la Virgen, era su dama, ¿no? Y entonces tenía un significado enorme la Virgen para ellos. Por eso la llevaban en todo momento. San Fernando la llevaba incluso en el arzón de su caballo. Siempre llevaba una Virgen con él. Y los caballeros de la orden de Calatrava, igual que los otros órdenes, pero la de Calatrava, que es lo que estamos viviendo, siempre, en todo momento, la orden fue vital para ellos. Fue vital desde el momento en que empezaba su entrada aquí de caballero. La entrada de caballero, cuando se hacía el caballero, era bellísima la ceremonia. En el libro ese, si lo compráis, lo veréis con mucha precisión, era muy bonita. Comenzaba en la capilla de los mártires de Calatrava, es decir, no de los mártires, de la Virgen de los mártires de Calatrava, en el cementerio. Ahí estaba ubicada y ahí está la capilla. Para mí, vergüenza, como he dicho, que está en tan pésimo estado. Yo os rogaría que pasase y se pueda verla. Y conmigo diréis, siendo tan pequeña, ¿por qué no? Por lo menos no se cubre, se le pone una cúpula de lo que sea y se mantiene, y se limpia y se reconstruye un poco. Si la capilla era muy sencilla, solamente tenía la Virgen y una lámpara de plata que estaba iluminando continuamente a la Virgen y a la capilla. La capilla tendrá pues 3 metros por 2, no es más, es pequeñísima, pero es de una dignidad enorme. Y para los caballeros lo era al máximo. Fijaros si era así, que la ceremonia de entrada de caballeros de los jóvenes comenzaba precisamente allí. El joven, en la noche que precedía a su entrada de caballero, la pasaba en oración, lo que se llamaba la vela de armas. Entonces, él, con la espada que le iban a ceñir y los reales que le iban a poner al día siguiente, los tenía delante, en el altar, delante de la Virgen. Y toda la noche lo pasaba en oración, rezando a su dama, porque su dama era aquella, de los mártires de Calatrava. Después era acompañado hasta por 2 caballeros de la orden, los más mayores, que entraban por la puerta de la Estrella, la magnífica puerta de la Estrella, que fue después decorada tan espléndidamente por los reyes católicos, haciéndose magnífico rostro, pasaban hasta aquí y iban a la capilla de los Padillas, donde esperaban. Cuando volvían los caballeros, una vez aquí al centro, preguntaban si permitían la entrada, volvían a por el caballero y lo tenían aquí para comenzar y terminar la investidura del nuevo neófito para caballero. Esa era brevemente la ceremonia, pero fijaros bien, había pasado ese neófito toda la noche con su dama. Alguien tenía que ser importante su dama para que toda la noche estuviese allí, ¿no? Pues claro, era la imagen de la Virgen María.
imagen de la Virgen María para ellos tenía una cantidad de simbología enorme. ¿Cómo llegó la Virgen a esta basílica? Digo basílica porque se constituyó basílica posteriormente, ¿no? Pero vamos, este es realmente, como yo siempre le llamo, la iglesia del convento, del conventual de Calatrava. Bien, ¿cómo llegó la Virgen de los Mártires de Calatrava a este lugar? También en el libro lo describo de una forma novelada, imaginativa, tanto así que incluso hay una fotografía de un cuadro enorme, un cuadro que es más grande que esta mesa, que lo tengo en casa, de 3x2, que lo pintó mi padre. Mi padre fue un genio de la pintura, os lo puedo asegurar, y con el cuadro que veáis, me diréis que llevo razón. Y ahí pues explico cómo los caballeros lo trajeron de Calatrava a la Nueva. La Virgen estaba en Calatrava la Vieja. Después de la batalla de Alarcos, como sabéis, los árabes, los moros, arrasaron todas las fortalezas, todos los castillos de la Orden de Calatrava, absolutamente todo. Y entraron, como era lógico, en la casa matriz de la Orden, que era entonces Calatrava la Vieja, Calá Rabo, antiguamente llamada así por los moros, y que está en Carrero de Calatrava. ¿Habéis ido a visitarlo? Bueno, pues merece la pena porque las restauraciones que se están haciendo son muy interesantes. Bien, por motivo, llegaron los moros, arrasaron y realmente pasaron a cuchillo toda la población. Tened en cuenta que aquello no era un castillo como este, era un castillo y una población que tenía varias mezquitas, que tenía varios palacios fuera de la fortificación del castillo, es decir, realmente era una población pues, posiblemente de 5 a 6.000 habitantes. En aquel entonces, imaginaos que era grande, era realmente muy importante, puesto que era la fortaleza más importante que protegía la entrada o impedía la entrada a la Turquía. Bien, cuando San Raimundo de Fitero se hace cargo de Calatrava, allí constituye la Orden de Calatrava. Cuando llega la batalla de Alarcos, ya la Orden tiene mucha pujanza, pierde la batalla, pierde el castillo y pierde muchísimas fortificaciones, y entre ellos, como han dicho, Calatrava la Vieja. Bien, posteriormente sigue la historia, la orden casi queda esquilmada y se refugian muy pocos caballeros en Zorita de los Canes, es decir, en Guadalajara. Allí la orden se reconstruye, se forma nuevamente la orden, porque en vez de, diríamos, como siempre, los jóvenes con ideales, nos sentimos, fíjate que me siento y voy a cumplir casi 70 años, nos sentimos con ideales, la mala fortuna al revés nos anima a querer seguir luchando. Allí ocurrió lo mismo. Infinitos, muchísimos jóvenes se fueron a Zorita y la orden nuevamente cogió una pujanza tremenda. Tanto así, Martín Martínez, el comentador de la orden, coge un grupo de caballeros y se mete en toda, haciendo como una flecha, y llega hasta Salvatierra. Fijaros que los moros lo habían echado hasta Toledo y Guadalajara. Pues ellos, con un grupo de cristianos, de católicos, de caballeros de Calatrava, se meten en Salvatierra y la toman, se la quitan a los almohades y se instalan ahí. Naturalmente, el rey, el califa de Córdoba, se indigna y con una tropa enorme lo asedia. Bueno, describir ahora cómo resistieron un grupo de caballeros y no sé si fueron 15.000 o 20.000 musulmanes los que la asediaron, fue tremendo. Tanto fue que se admiró el califa que cuando se rindieron los pocos que pudieron quedar vivos, pues salieron con las armas, es decir, les permitió salir con sus armas y emblemas por todo lo alto, ¿no? Bien, a raíz de la pérdida de Salvatierra, ¿qué ocurre? Europa entera, España y con ello Europa, se indigna y entonces piden al Papa que se cree una cruzada. ¿Y cuándo se hace la cruzada de Europa? Y se hace una cruzada porque aquello ya indigna a los católicos de la mitad de España. Y entonces se
vienen tropas muy importantes de Borgoña, de Francia, de Navarra, de Aragón, es decir, de todas partes de España y de Portugal, incluso de Francia, a apoyar esta cruzada. Después, por desgracia, los franceses hicieron un saqueo tremendo en Calatrava la Vieja, que era Almohade, y los calatravos que existían, pues, vamos, dijeron que eso no podía ser, porque los cristianos no podíamos ser igual que los otros, y por lo tanto no se podía matar a personas que se rendían. Eso no lo hacían los calatravos. Pero los franceses lo hicieron. Entonces, los franceses se retiraron y se fueron a Santiago de Compostela. Pero no dejaron solo. Pero bueno, no importa. El caso fue que Calatrava la Vieja nuevamente cae en poder de los calatravos, y después, ya sabéis, se sucede la batalla de la Nava de Tolosa, que no voy a explicar porque es que la historia es larguísima, ¿no? Y con ello, pues, la orden nuevamente coge todo su esplendor, porque los castillos que tenían nuevamente son suyos. Y es cuando empieza la construcción de este castillo. Después de la Nava de Tolosa, como tienen muchísimos esclavos musulmanes, pues en 5 o 7 años, creo que 5 o 7 años, tan solo 5 o 7 años, hacen el castillo de Calatrava sobre lo que era anteriormente un pequeño castillete, el castillo de las Dueñas, que, como sabréis, que está a la entrada de la puerta, entre la puerta de los arcos, del arco de los arcos y la puerta de hierro, en la parte baja, esa es la parte donde estaba el castillo de las Dueñas. Bien, pues se hace el castillo. Y entonces, en el año 1217, exactamente, siendo el octavo maestre don Martín Fernández de Quintana, es cuando la Virgen que había sido construida cuando se había tomado de nuevo Calatrava la Vieja, años anteriores, entonces esa Virgen se trae aquí. Esa Virgen que ya entonces se la denominaba Virgen de los Mártires de Calatrava, precisamente recordando a todos los calatravos que habían muerto en Calatrava la Vieja. De ahí viene el nombre, no lo había dicho antes, os lo digo ahora, ¿no? Entonces la Virgen de los Mártires, imaginaros el espectáculo que fue, toda la orden, todos los monjes trayendo a los maestres anteriores en sus sarcófagos, la Virgen en su carroza, en fin, un espectáculo que trato de narrar en mi libro, y llegaron aquí pues, al son de las trompetas, en fin, un espectáculo que debió ser sublime, ¿no? Y aquí la entronizaron, pero no aquí, en la capilla de los Mártires. Es decir, en la capilla que está situada en el Campo Santo. No podía ser otro lugar donde estaban enterrados los caballeros, allí tenía que estar la capilla de la Virgen, la capilla de sus damas, ¿no? Y desde entonces, precisamente, Fernández Quintana es el que ha construido la capilla y es el que manda a entronizar la Virgen de los Mártires en esa capilla. Y desde entonces siempre estará allí. Aquí se construirá un altar incluso posteriormente gótico, después barroco, espléndido, pero que no estaba como estaba aquí. Aquí había realmente estaba un altar y detrás realmente era un trasaltar, donde se guardaban cosas, ni más ni menos, pero había aquí un altar que cubría todo el ábside este, ¿no? Así quedaba bonito, pero vamos, realmente estaba pintado con escudos y es muy sencillo. No más, nuestra iglesia es una iglesia estilo cisterciense, es decir, entre el románico al gótico, ¿no? Bien, como decía, entonces la imagen se queda en ese sitio ya para siempre. Y ahí está hasta que los monjes tienen que abandonar el castillo. Bueno, ¿y por qué los monjes tuvieron que abandonar el castillo? Bueno, pues porque los caballeros se habían ido a vivir a Almagro, el gran maestre había hecho su palacio maestral en Almagro, porque ya realmente en el siglo XV, el siglo XIV-XV, la guerra, no hay guerra en la península, y entonces el gran maestre lo que es el jefe de un señorío inmenso
eso, de Castilla la Nueva y Andalucía, y vive como un gran señor, con una tropa muy aguerrida y por lo tanto temible para los reyes, ¿no? Tan temible como sabéis que en esta capilla, que era la capilla de los Girones, pues don Pedro Girón murió camino de casarse con Isabel, la que iba a ser después Isabel la Católica, ¿no? Y fijaros la importancia que tenía la orden de Calatrava, que impuso con su hermano, el marqués de Viena, impusieron al rey que su hermanastra se casase con el maestre. Tuvo que pedir permiso al Papa, etcétera, etcétera, y dejó como maestre a un hijo bastardo que tenía, cosa que no debía tener, ¿no? Tenía 3 hijos, no 3, ¿no? A otro hizo el señorío de los Girones, de los cuales las mejores y más importantes casas nobiliarias descienden de él, como la Casa Osuna, la Casa Osuna, la Casa de Media Sidonia, bueno, muchas de las casas más importantes descienden de don Pedro Girón. Bien, uno de sus hijos. Retomando, los frailes se retiran al Magro, que voy a cargar, tampoco tiempo. Se retiran al Magro, ¿y qué ocurre? Pues lo normal es que vayan al Palacio Maestral. Pero el Palacio Maestral, como antes os decía, efectivamente, ha dejado de ser el Palacio Maestral porque con Carlos V el maestre pasa a ser el propio rey, como ya sabéis, ¿no? Con los reyes católicos pasan a ser administradores y con su nieto, Carlos I y V de Alemania, pues ya el maestrazgo, los 3 maestrazgos pasan al rey, posteriormente el de Contesa también. Al ser el rey el maestre, naturalmente la casa maestral de Almagro desaparece y entonces pasa a ser cuartel. Cuando llegan los monjes en 1802, pues se encuentran que no tienen sitio y se ubican en el convento que había sido de los jesuitas. Como ya sabéis, que fueron expulsados por el rey Carlos III, por la expulsión de los jesuitas. Carlos III le llaman Beato, que es muy cristiano, pero después hizo lo que hizo con los jesuitas. Bueno, eso es el tema de la ofrece. Con esto, pues los monjes se ubican allí, y allí pues que viven varios años y creen que van a vivir perfectamente. Estoy hablando ya de los monjes, porque los caballeros ya pues se han convertido prácticamente en una orden honorífica, que sí, que tienen encomiendas y que viven de las encomiendas espléndidamente. Y que muchas de esas encomiendas pues están a cargo pues de los infantes de España. ¿Por qué? Porque son rentas extraordinarias las que tienen dichos infantes, o marqueses o duques, etc. Bien, pero ¿qué ocurre? Que cuando llega Isabel II, niña, es cuando se desencadena la guerra carlista. Y entonces, los liberales, apoyados naturalmente por el dichoso Mendizábal, pues patrocinan hacer la famosa ley de desamortización de Mendizábal, que lo único que hizo fue arruinar a España más, puesto que lo único que hizo es quitarle a la Iglesia para dárselo a los ricos amigos suyos, ni más ni menos. Eso es lo que hizo el dichoso Mendizábal. Pero ¿qué es lo que ocurrió además? Pues que ciertos liberales acusaron a muchos conventos de ser el refugio de carlistas. De ello llevó a que la ley de esta desamortización fuese durísima y total. Entonces, cierto día, en concreto día 3 de octubre, el Consejo de las Órdenes de Madrid pues le hace llegar al prior de la Orden de Calatrava en Almagro la orden de desalojo y entrega de todo a los archivos de la corona. Bueno, pues el prior se niega, pero claro, el 18 de diciembre, ante la fuerza bruta de la Guardia de Asalto, reales, entre comillas, pues son expulsados todos los monjes que se refugian yendo a vivir a distintos conventos cistercienses, puesto que la Orden de Calatrava, al fin y al cabo, era cisterciense. Y el monasterio entonces es saqueado
todos los relicarios, riquezas, oro, etcétera, etcétera, que se habían llevado aquí los monjes a Calatrava, es robado, y la imagen, que era la imagen de la Virgen de los Mártires, pues queda abandonada y queda allí. Y a comienzos del siglo XIX, pues un grupo admirable del pueblo de Carrión de Calatrava, próximo al castillo de Calatrava la Vieja, pues viene a este convento abandonado, porque se lo quitaron a los monjes, pero no fue para utilizarlo, fue para abandonarlo que se abandonara, ¿no? Que es lo que hicieron todos los dominicanos. Ay, madre mía, me pongo negro solamente de mencionar. Bueno, pues entonces lo que digo, vinieron y se llevaron a nuestra imagen a Calzada de Calatrava y lo volvieron a poner en el primitivo lugar en una ermita, hoy al lado de la ermita de la Encarnación, en Carrión de Calatrava, y a 500 metros o menos del castillo de Calatrava la Vieja. Allí, en la capilla primitiva, volvieron a entronizar a la imagen. Y allí estuvo tranquilita la imagen, con la veneración de los del pueblo de Carrión de Calatrava. ¿Hasta cuándo? Hasta 1936, que unas hordas, ya podéis imaginaros de quiénes, pues llegaron y destrozaron la imagen con pañoletas. Bla, 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 bla. Y allí quedó hecho añicos la imagen que había sido hecha en el siglo XIII. 7 siglos, y fue destrozada por la admirable conducta de un grupo selecto de personas. Bien, pero hubo alguien que tenía afecto a la Virgen, como podéis imaginar, con mucho cuidado, con mucho miedo, pero sí con mucho afecto, llegó y cogió todos los trocitos y se los llevó a su casa y los escondió. Seguramente que en una carbonera o en algún sitio donde nadie lo pudiese encontrar, pues no le costaba a él nadie que pasase la bayoneta por el cuello. Y después de la guerra, entonces se volvió a reconstruir la imagen que como veis es esta, una foto regular, ¿no? Pero bueno, esta es la imagen reconstruida bastante bien, tiene algunos anacronismos, pero vamos, ¿para qué vamos a hablar de ellos cuando lo importante es que la imagen se reconstruyó y ya pues de 1976 o así más o menos, la imagen ya reconstruida se llevó y allí permanece a la parroquia principal de Carrión, y allí está en una capillita muy digna, y en otra hornacina pues está una talla muy simpática de San Raimundo de Fitero. Y allí pues mantiene el culto y la veneración del pueblo de Carrión de Calatrava. Bien, para mí, que tanto he vivido todas estas cosas y que las he vivido aquí, porque yo mucha parte de mi libro lo escribí un Jueves Santo aquí yo solo, porque el guarda que había aquí, pues que me conocía de todos los años, cuando me vio un Jueves Santo llegar, y dice, señor Charles, ¿qué hace usted aquí? Pero que yo venía a ver a mis padres, porque hacen todo el día, se había tal, y yo prefería venirme aquí y coger un libro y meditar la pasión de Cristo aquí en Calatrava y tal. Pero yo lo veía nervioso. Mire usted, déjeme la llave, váyase usted, y después él vivía aquí, venía por la noche. Efectivamente, cerró la llave y me dejó aquí con mi bocadillo, mi botella, y me pasé todo el día escribiendo algunos de los capítulos del libro. Resultó, como os decía antes, y a los jóvenes me dirijo muy especialmente, y a los jóvenes me refiero los de 15 hasta los de 70 años o 80. Viví de una manera especial la Semana Santa, porque, vuelvo a decirlo, la piedra esta llama, nos dice, nos hablan de ideales, y esos ideales no es del siglo XIV o del siglo XIII, esos ideales son del siglo XXI. La lucha por la fe es para siempre, la lucha para construir un mundo ideal es para siempre, y esa es la misión que nosotros tenemos, que nos lo dice la Biblia en el primer párrafo el primer capítulo, el primer párrafo. Y construir el mundo, lo dice el Señor, ¿no? Crecer y multiplicar y hacer un mundo mejor. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Y eso es lo que hicieron aquellos caballeros que vivieron aquí. Y eso es lo que esto es lo que he sentido muchas veces que he vivido ratos aquí, ¿no? Bien, y con esto, pues yo creo que pues termino, ¿no? Podría decir
y también que hay que ser valeroso